Hoy mismo la Super 7. Bien, ya estamos de regreso, como les anuncié, Pedro Domínguez Brito. Miren, Pedro Domínguez Brito es un ciudadano, mi concepto, ejemplar, un ciudadano que hoy vamos a hablar de su actividad política, porque él está en la palestra por una decisión que tomó. Y antes de entrar en esa particularidad, yo quiero hablar de su otra parte, la parte familiar, ¿no? En su comportamiento ético y sobre todo su accionar en el mundo de los negocios. ¿Pero cuál es negocio? Del derecho, porque es abogado, tiene su bufete, un bufete muy bueno, un bufete de abogados que ha tenido muchos casos grandes, antes y durante y después de gobierno alguno, etcétera. Entonces ha venido ejerciéndose de una manera diáfana en todo el contexto y como ustedes ven, a mí me gusta presentar esa parte humana de los ciudadanos que vienen aquí, o sea que no lo estoy haciendo porque él sea él. Y tiene otra faceta ahora que siempre la ha tenido, la sangre política que viene de origen de su familia. Y aquí lo vamos a ver porque él ha tomado una decisión que está en los corrillos por ahí, que se va, que se fue, que no se va. Y como él entró en todo eso, aquí los muchachos vamos a entrar en eso. Pedro Domínguez Brito no es Francisco, ni es Alejandro. Tiene un hermano que es un eminente médico de la República Dominicana, se llama Alejandro Domínguez Brito. Porque la marca Domínguez Brito da sinónimo de candidatura a la presidencia, político, etcétera, pero también de abogados y de médicos. Así que buenos días. Buenos días. Un placer tenerte y veo que tú andas en zafarrancho, o sea, te metiste a político ahora. No, yo siempre he estado involucrado en la política. Desde el año 1987. Yo en esa época era presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana en Santiago. Inclusive tenía mucha cercanía con el doctor José Francisco Peña Gómez. Él quería incluso que yo fuera presidente de la JRD a nivel nacional, sustituyendo a Fausto Liz. Y recuerdo también que en esa época me pidió que sustituyera a Tony Raful como su presentador en los mítines. Y yo presenté a Peña Gómez en varios mítines en el Cibao en aquel entonces. O sea, usted era del PRD. Del PRD. Venga gente, venga pueblo. No y locutor también. Yo presentador, más arengando a las masas, que siempre me ha gustado la oratoria. Y ya en el 90 decidí retirarme un poco y entré en el PLD en el 90. Desde el 90 hasta hace pocos días he sido miembro del Partido de la Liberación Dominicana, entré en el Comité Intermedio Máximo Cabral, pero hubo una etapa de mi vida que tuve necesariamente que ser pasivo. Cuando entro en el 90, en el año 92, pues fui elegido juez de la segunda sala laboral del Distrito Judicial de Santiago y en consecuencia durante 6-7 años tuve que estar apartado de la política y fue en ese momento donde nuestra generación se desarrolló. Luego seguí en la política, en el PLD, hasta hace pocos días. A muchos nos ha llamado la atención que Pedro Domínguez Brito, siendo hermano de Francisco Domínguez Brito, independientemente de que usted tiene su independencia, su independencia de criterios, etcétera, etcétera, que su hermano, acabando de concluir un proceso de competencia interna por la candidatura presidencial del PLD, anuncia su renuncia del PLD. ¿Por qué se va Pedro Domínguez Brito así en Habría un momento que hacer como ese? una breve historia. Cuando yo entro en el PLD en el 90, los comités de base, los comités intermedios se reunían y había cierto dinamismo partidario. Luego cuando me retiro, por las razones expuestas, cuando llego noto ya desde el poder que eso empieza a disminuir y empiezo a ver un buen gobierno y un mal partido, un desgaste partidista donde no había reuniones de ningún tipo, donde la identidad que debe regir a toda institución intermedia, que es un partido político, la estábamos perdiendo. Y en la medida que se perdía la identidad, que no sabíamos qué éramos como partido, se estaba perdiendo la mística. Ese proceso lo fui viviendo, no me estaba gustando, pensaba siempre que podía mejorar en un futuro y en la medida de que transcurría el tiempo, confundimos democratización con cualquierización. Al partido estar inerte, sin reuniones, donde los comités de base no se reunían, donde los comités intermedios no se reunían, donde hubo meses, quizás años, donde el comité político no se reunía, el comité central tampoco se reunía, eso fue creando un vacío que fue llenado por personas ajenas a la misma esencia del PLD.
No es que uno busque un PLD santo de los círculos de estudio, pero no tanta cualquierización, donde se impuso, al existir ese vacío de control, se impuso bastante el tener por el ser. Llegaba una gente con dinero y se imponía a alguien que tenía una vocación de servicio, una vocación partidaria y un compromiso partidista con el país, y eso fue carcomiendo la misma médula, la misma esencia del Partido de la Liberación Dominicana. Yo sigo con un poco de dolor porque estoy viendo que esto se está dañando. Y en la medida que, aunque teníamos buen gobierno, un mal partido iba a dañarnos a la larga. En los últimos tiempos, cuando viene un nuevo secretario general, yo tengo un poquito de esperanza y creo que la cosa va a cambiar un poco. Seguimos teniendo una estructura eminentemente para lograr el poder a toda costa, a toda costa. No cambiamos absolutamente en nada. E inclusive yo creo que nos fuimos inclusive dañando en cuanto a principios. Y yo llegué a pensar que yo soy como PLD. ¿Qué postura tenemos nosotros sobre temas como el aborto? ¿Qué postura tenemos nosotros sobre las minorías? ¿Qué postura tenemos nosotros sobre la pena de muerte? Es decir, creamos un partido con una estructura simplemente electoral, no una estructura de principios ideológicas. Y no es uno volviendo a esos orígenes de la utopía, no. Es algo por lo menos razonablemente estable que nos identificara. Y llegó un momento que yo digo, caramba, no hay diferencia entre nosotros, y las demás fuerzas políticas. Esto es como una especie de cambalache, aquella poesía famosa de José Santos Discépolo, donde todo el mundo es igual, donde resulta ser lo mismo, ser honesto que traidor. Entonces fuimos lo mismo. Llegó un momento que me fui desencantando, empecé a desencantarme mucho más en el proceso anterior a este, porque vi cosas que no la compartí. En este proceso vi cosas que no la compartí. No es el momento de hablar sobre ellas, porque se va a entender que estoy parcializado, porque mi hermano fue parte de ese proceso, y yo, independientemente de todo, entendía que era el más completo para ser el candidato, y el mejor candidato nuestro, por muchísimas razones. Desde es el que más experiencia de Estado tenía, y el que mejor podría enfrentar con éxito al gobierno. Pero se dice que usted no lo ayudó mucho, porque usted no fue a ninguna actividad, excepto a la última. No, yo estuve con él siempre. Francisco y yo hablábamos siempre. Yo no Hablaban, pero no se le veía activando. No, a su sí, favor. yo participaba con él. O sea, las últimas veces, ya. siempre con él. Claro, Siempre con él. Hablábamos siempre. Yo lo que no estaba era metido muy de lleno aquí Ya, por unos compromisos familiares, y eso se acordó en la familia. Su decisión final, podría yo pensar como que la gota que derramó la situación fue que su hermano no pudo ganar la precandidatura porque no es candidato. Y si usted lo consultó con él, usted se sentó, hermanito, mire, yo me quiero ir de aquí. Que uno tiene buena, hay hermanos que uno va y lo consulta. No, y ellos son muy cercanos. Y son muy cercanos. O tú, la luz propia, yo no tengo que consultar a nadie. ¿Y qué le dijo él? Primero, no lo consulté. En mi casa nos criamos con algunos valores o principios que son el del respeto al pensamiento del otro. Todos nuestros hermanos nos parecemos mucho en el fondo. En la forma tenemos nuestras diferencias. Yo soy quizás más extrovertido que Francisco, más conversador. Me gusta más abrazar a la gente. Francisco tiene otro estilo, y las decisiones que él toma, salvo cuando son muy importantes, siempre la consulta con un servidor. Esta no la consulté con él porque sabía lo que me iba a decir. Doctor, usted acaba de explicar un proceso de análisis, ¿no?, y de transformación que se fue dando con el tiempo a raíz de lo que usted veía, de acuerdo con lo que usted dice, en su anterior partido. Pero yo me pongo y hago un símil de cuando una mujer o un hombre se divorcia y a los 2 días ya se casó, ya sale con otra pareja. ¿No había dado usted ya esos pasos antes? ¿No había usted conversado con la fuerza del pueblo antes para hacer un cambio tan rápido? No. ¿Pasó la consulta y ya usted de la fuerza del pueblo? No. Y es bueno aclarar esta parte. Mi casa en Santiago es un centro de arte, de cultura, de la academia. Durante los últimos 2 años hemos tenido muchísimas actividades, tanto en términos particulares como de 2 grupos. Uno filosófico-cultural llamado La Tertulia y otro La Juntadera. A mi casa han ido en los últimos 2 años, por ejemplo, quizás fue un poco más la embajadora de Costa Rica, fue Carlos Varela de Cuba Artista, fue Rafa Rosario. ¿Y de la fuerza del pueblo quiénes fueron? Voy a tocar ese tema. Fue Temístocles Montaz,
fue Ramón Alburquerque. Se hizo un homenaje recientemente a Fellé Vega. Fue el líder de la diáspora dominicana recientemente en Florida, Rodolfo Pou. Fue Leonel Fernández. Fue a Jaime Arístides Escudero. Fue José La Luz. En fin, en mi casa, cada 15 días, es atractiva. Yo no digo mi casa, digo un hogar. Van constantemente gente. Y Leonel Fernández fue hace 8 o 10 meses, y yo como anfitrión del hogar, no de la actividad, lo recibí con todo el respeto que merece. Claro. E inclusive en esa actividad no se habló absolutamente nada de política. Solo se habló de asuntos filosóficos, culturales. Leonel habló muchísimo sobre religión, sobre extraterrestre. Fue un encuentro en esa tesitura. Hubo fotos y alguna gente, inclusive en ese momento, tergiversaron la información y yo no puedo hacer nada contra eso. Mire, fiscal. don Pedro, déjeme decirle algo. Si el PLD hubiese estado en el poder, ¿usted se va? Yo iba a renunciar, y mis amigos son testigos, el último año del gobierno de Danilo Medina. Casi estuve a punto de hacerlo. Pero yo pensaba, caramba, quizás todo es lo mismo. Yo quisiera seguir en la política, Sí. a sabiendas de que en todos los partidos políticos, porque este problema es endémico, no es del PLD, es del sistema político. Inclusive yo me he puesto a reflexionar cosas que me han dolido. Yo era un abanderado del voto preferencial y no del voto por arrastre, pero a veces me pongo a pensar, la población vota por quien da dinero, esa es la realidad. El diputado más votado del país es de Santiago. Yo nunca lo había escuchado hablar y ahora está preso en Estados Unidos. Tú no puedes competir con una gente que tenga influencia en un punto de drogas con uno que tenga una hoja de servicio comunitaria, porque va a perder el de la hoja de Doctor, servicio comunitaria. Perdón, magistrada. Doctor, escúcheme. ¿Y qué puesto usted va a desempeñar allá en la Fuerza del Pueblo? Yo no voy a la Fuerza del Pueblo. O sea, yo no sé de dónde ha salido esa información. Ok, Esa mire qué interesante, porque la gente se no, imagina esa que información usted, viene. y usted se va a quedar en el aire, un No, hombre yo tan voy a- preparado yo- como perdón, usted, yo voy a profesor. pensar, yo voy a pensar, y no quiero usar esta palabra porque puede Sí. oler a cliché. Yo voy a reflexionar un poco, de verdad, de ¿Y verdad. dónde usted se visualiza? Por No. ejemplo, si le dieran la oportunidad, vamos a hacer este ejercicio. Perdón, mental, Oli, perdón. Yo te voy a responder con eso- una frase de José Martí. Con la verdad. Con una frase de José Martí te voy a responder. El verdadero deber de un hombre, de una persona, Sí. es estar allí donde es más útil. Yo quisiera estar en un lugar donde yo pueda ser útil, donde sea poco o mucho, uno pueda desarrollar sus potencialidades. ¿Usted quiere y sus que yo ideas. le haga un aporte a sus intenciones futuras? Yo me quedaría como asesor desde fuera de mi hermano Francisco, desde fuera. Yo siendo usted. Él dice que es independiente. Yo no puedo estar afuera de nada. No puedo. Doctor, Mi naturaleza no es Pero, eso. ¿dónde- haciendo ese ejercicio. Luisita, Mira, como que no está aquí. usted acaba de establecer. Después yo voy a seguir en ese Luisita, tono. aquí respuesta de Dios. No, Luisita, como que no está aquí. porque don Pedro, usted dijo que no, pero después usted dijo que sí. O sea, Doctor, ya no, yo no, había no. comprado que no. No. Pero, no. oiga, cuando usted dice que usted no puede estar fuera de nada, eso es la lógica. él es un hombre que se compromete. Ahora, es algo del sistema, porque no va a ser del partido de Putin, No, es algo del sistema, Del con sistema. todas sus que complicaciones. puede tiene. ser la fuerza del pueblo. Es algo del sistema y yo no voy a quedarme aislado, eso es seguro. No, pero esa era la pregunta. O pero sea, ya yo sé que usted va a estar en uno. yo voy a estar en uno, pero sí quiero... Ah, no, yo creía que no, ¿eh? Mira, hay una frase, a mí me gustan mucho las frases de los libros. Hay una frase de Margarita Yourcenar en las memorias de Adriano, Usted está colindando con Lionel en eso. y la frase es, Sí, ellos se llevan una verdad dicha a destiempo es lo mismo que equivocarse. Y yo hago una primero pequeña que la citó fue Lionel, a Margarita. transformación. Una decisión tomada a destiempo es lo mismo que equivocarse. Don Pedro, usted acaba de relatar, y no podemos estar más de acuerdo con usted, porque se ha visto en los últimos procesos electorales, que ciertamente el dinero impacta bastante en los resultados. Y eso de una manera u otra aleja a la gente buena, con buenas intenciones, de la política. Entonces, usted acaba de dar un paso a seguidas de una consulta de su partido, donde su hermano quedó en un segundo lugar, cuando el primero le sacó muchos votos por encima y su hermano era el que tenía el proyecto más maduro. Algunos 10 años trabajando en ese proyecto. ¿Significa que usted entiende que el dinero impactó en esos resultados? El dinero fue determinante en esos resultados y en los últimos resultados del PLD, que es el partido que yo conozco.
se impuso el tener al ser, se impuso el buscársela al aportar, se impuso el servirse a sí mismo y el servirse al prójimo. Esa es la cruda realidad. Y muchos compañeros y compañeras, la mayoría de compañeros y compañeras del PLD que yo conozco son gente honrada, honesta y con vocación de servicio. Pero en este momento, tener esas condiciones implica, si no se tiene dinero, que no hay ningún tipo de posibilidad para tener un espacio como aspirante a concejal, a alcalde, a diputado o a senador. En el PLD, el que no tiene recursos, no importa su trayectoria de servicio, su hoja de servicio, no puede llegar. Pedro, es interesante sus argumentaciones, pero yo quisiera que nos fuéramos al fondo del PLD, un partido en el que usted pasó mucho tiempo. Usted dice que el PLD sufrió un proceso de deterioro, que es lo que lo ha llevado a tomar esa decisión, de irse hacia otro lado, y ha dicho que, como un hombre que no puede estar fuera del ring, va a entrar con alguno de los partidos, movimientos del sistema que usted entiende que sea el mejor. Entonces la pregunta me era la siguiente: ¿quién cree usted? Yo recuerdo esos años de los círculos de estudio del PLD, que para usted ser miembro del PLD tenía que pasar meses, a veces años estudiando los libritos de teoría de acción de Juan Bosch. Yo recuerdo esas revistas que te mandaban a la casa, y luego tú te convertías en miembro del PLD, una persona formada para defender los principios del PLD, y usted bien ha hablado de ese deterioro que ha llevado al partido, según sus argumentaciones, a lo peor, a un punto en el que no merece que personas como usted estén en sus filas. Entonces, yo quisiera que usted me analizara a profundidad y con mucha sinceridad. ¿Quién cree usted que es el mayor responsable de ese deterioro del PLD? El gobierno, los gobiernos que tuvimos, que descuidamos al partido. Los gobiernos. Los gobiernos. Y los presidentes de esos partidos no tienen responsabilidad. Los gobiernos, hicimos gobiernos muy buenos, ¿eh? Los gobiernos del expresidente Leonel Fernández fueron muy buenos. Los gobiernos del expresidente Danilo Medina fueron muy buenos. Pero en la medida que se descuidaba el partido, se fueron dañando. ¿Y qué cuota tiene Leonel Fernández, que fue el presidente del PLD, desde que asumió la presidencia del partido hasta que se fue? Porque la vida de un partido, y usted lo sabe, que imagino que echó los dientes en un partido político, no la lleva el gobierno. La vida del partido la llevan sus organismos, y el mayor responsable es su presidente. Entonces, en función de que Leonel Fernández fue el líder de ese partido, el presidente de ese partido, durante todo el tiempo que estuvieron en el gobierno, entonces, ¿cuál es la cuota de responsabilidad del presidente y de sus organismos en ese deterioro? Todos los presidentes de partidos que hemos tenido son responsables del deterioro, todos, sin excepción. Y continúo. Desde que llegamos al gobierno, desde que llegamos al gobierno, todos son responsables. Todos los secretarios generales del partido que hemos tenido son responsables, salvo uno. Es que nomás tuvo un solo presidente hasta que se fue. Todos, sean uno o dos, todos. Salvo un secretario general que tuvimos cuando estábamos ya más o menos en el poder, que yo conversaba con él y notaba que tenía interés en hacer las cosas bien. ¿Usted no está exonerando a Leonel Fernández de responsabilidad? José, no, tiene muchísima responsabilidad. Yo al único que más o menos, y no soy quien para exonerar a nadie, pero desde mi punto de vista, una persona que intentó cambiar las cosas fue José Tomás Pérez, y no lo dejaron. Y no lo dejaron. Un hombre con una visión extraordinaria de la política, honesto, y yo me identifiqué con lo que él quería hacer, que lo conversaba. Una pregunta de 3 aristas, porque se refiere a 3 personas. Le voy a hablar de 3. Voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Cómo usted evalúa los gobiernos de Leonel Fernández? ¿Cómo usted evalúa los gobiernos de Danilo Medina? ¿Y cómo usted evalúa el gobierno de Luis Abinader? Los de Leonel Fernández institucionalizó el Estado. Le dio importancia a la República Dominicana a nivel nacional. Los gobiernos de Leonel Fernández van a ser recordados esencialmente por algo, por la Constitución del año 2010. Será la Constitución de Leonel. La mejor. Como se hizo la Constitución de Moca, claro, como la Constitución de Juan Bosch, la Constitución de Leonel. Y logró que el país avanzara. ¿Y Danilo Medina? Danilo Medina, buena legislación, una legislación contra la corrupción excelente, en favor de la transparencia. Danilo democratizó la riqueza, creó una clase media que aquí no existía, y fue un gobierno muy bueno en términos sociales, muy bueno. Quizás el problema de Danilo Medina fue que pecó mucho, y el de Leonel Fernández, por omisión y no por comisión. Luis Abinader. Abinader para mí tiene excelentes intenciones. Es un presidente y hay un equipo para mí que piensa en la gloria, no en proyectos económicos. ¿Va bien o va mal?
para mí va razonablemente bien, por lo menos hay intención. Sí, el problema que noto es que hay un desfase entre cómo está el Ejecutivo a cómo está el partido. Es decir, da la impresión que el Ejecutivo escribe la palabra Estado con E mayúscula y los de abajo con E minúscula. Y ojalá este gobierno sería excelente si los de abajo se llevaran del referente que tiene arriba. Hipólito Mejía, el gobierno. El gobierno de Hipólito Mejía tuvo sus luces, sus sombras. Fue un gobierno que tomó decisiones difíciles, las asumió con responsabilidad y cumplió su papel. Su primo. Sí, mi primo, y lo quiero mucho, se lo quiero mucho, pero cumplió su papel histórico en un momento de mucha Buen hombre, dificultad. Hipólito. La forma lo dañó más que el fondo. Yo puedo hacer una pequeña anécdota de Hipólito. Sí. Yo, bueno, me invita a almorzar y voy allá. La que trabaja con ellos empieza Hipólito a decirme, bueno, los hijos de ella han estudiado fuera, maestría, doctorados, y la tratan como a alguien de la casa. Y ahí yo le digo, Hipólito, te admiro más. Esa señora que está contigo en la casa tiene años ahí, de la familia. Y a la semana dice que las domésticas se roban las cosas. Y yo pensé, este es el único político que es al revés. Hace una cosa y dice otra, y dice una cosa y hace otra. Y Entonces los demás que tratan mal a las que trabajan allá. ¿No se equivocó? ¿Eh? ¿No se equivocó? No, yo creo que se Por equivocó. eso es que él habla de la forma. Pero no del entonces fondo. yo le voy a decir algo. Como usted ya me dio la opinión, yo lo voy a tomar la pregunta inicial de fiscal, porque por eso fue que hice esto. De esos 4 gobiernos, ¿de quién usted se ve más cerca? De ese mismo. ¿De No, cuál? no, él va Pero que lo diga, para la espérate, izquierda. él me habló de No, 4, no. porque uno de Luis, esos sí, no lo 4 lleve que va a para ser allá. gobierno. ¿De cuál usted se ve más cerca? Es complicada la respuesta. Pues la barajamos para después. La barajamos para después. Ok. Yo les voy a hacer otra, porque usted decía, al evaluar esos gobiernos, que Danilo Medina y Leonel Fernández pecaron por omisión Y no por y comisión. no por comisión. Entonces, ¿cómo usted analiza el cambio que se dio, el cambio de mentalidad y de gestión de gobierno que se dio en la cúpula del PLD, analizando los gobiernos 96-2000, que para mí fue un gobierno excelente de institucionalización y de rescate de muchos valores? Es un gobierno que vamos a evaluar como los mejores en República Dominicana. La historia se encarga de eso. Y luego ese cambio que se da en materia de manejo del Estado y de administración de los fondos públicos a partir del año 2004. ¿Cómo usted analiza ese cambio que se da? Porque el gobierno de Fernández, hablando de pecar por omisión y no por comisión, ese cambio que se da 96-2000, 2004-2016. Lo mismo, un partido débil, sin influencia, que no podía presionar al gobierno en ningún aspecto porque se confundieron. Todos los miembros del partido, los altos cargos del comité político estaban en el gobierno. El gobierno no tenía el contrapeso de los partidos o del partido. Y en las grandes democracias, el partido tiene importancia en los gobiernos y son diferentes. No se mezclan, no se confunden como se mezclaron en este momento. Eso influyó mucho. Y esa debilidad institucional del gobierno fue creando las bases para permearnos en términos económicos. Y al final se crearon estructuras, grupos, que cada quien alaba para su lado, en términos particulares, y no se pensó en lo que es esencial en el firmamento político, trabajar en favor del bien común, que es satisfacer las condiciones físicas y morales de la población. Pecar por omisión y no por comisión, ¿qué valor tienen las siguientes frases que pronunció Fernández? Tuve que pagar para no matar, y la otra fue cuando se publicó Wikileaks, que dijo, no puedo hacer absolutamente nada porque mi vida correría peligro. Algo parecido. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. No es correcto. La política tiene que estar por encima de eso. Esas fueron declaraciones del doctor Fernández que a mí en lo particular no me gustaron. Ya. Mire, yo le voy a hacer una sugerencia, Luisín. Como él no sabe todavía para dónde... No sé. No. Váyase con su primo. Con Hipólito. Mira, en el PLD... Pero hace asopado que va porque Hipólito es presidente. Déjame decirte algo en serio. O sea, uno Luis, tiene... pero está más cómodo ahí, se tratan bien, ¿verdad? Yo voy a decir... Y algo- está entre pero familia. Ahora déjame en el separarlo. proyecto de su prima. Y de allá de Yo Santiago. la quiero poner más Y entro fácil. con la- Permítame. Sí, dime.
Yo la quiero poner fácil aquí. Porque Mira, me agrada, Pedro. Mira, ¿eh? no lo podemos llevar Me a agrada. un rincón. No, perdón. ¿Por qué no, político? No diga eso, no. No, ¿por qué? Óyeme, ¿por qué pero político? perdón, él dijo ahorita, deja esa respuesta para después, aquí somos democráticos, ¿por qué no lo estamos ¿por arrinconando. qué político No. siente él de la actualidad, siente más admiración de los que están en la palestra pública? Que usted dice, por ese hombre yo lo admiro, es una persona que comulga con mis pensamientos. Mi hermano Francisco Domínguez Brito. Tu hermano. Mi hermano. Es un Entonces, por ejemplo, ejemplo, es hay un ejemplo. cosas. Pero sacando a Domínguez, no hay otro. Hay muchos. Bueno, hay muchos. ese. Hay muchos Pero un preferido. hay muchos en todos Pero los partidos. mire. En todos los partidos hay gente buena. En todos los gobiernos ha habido gente Eso es buenísima. verdad. O sea, no voy a juzgar porque no es la naturaleza de uno juzgar. Por ejemplo, no es porque Luisín está ahí. En términos deportivos, Luisín y yo hablamos con la mirada. Ok. Entonces, tú tienes que sentarte y estar en un lugar donde la gente se entienda. Yo en el PLD últimamente no estaba entendiendo ese lenguaje. Pedro, mire. Yo me sentía, extraño. No sé si el culpable era yo, pero no me sentía bien. Y yo dije, caramba, es un irrespeto contra mí y contra la institución. Pedro, mire. Yo estar en un lugar donde yo no me siento identificado. Pedro, usted me respondió. Y lo de Hipólito para La contestar. sugerencia mía, usted me la respondió con una sonrisa y se quedó en silencio. Con Hipólito. Hipólito tenemos una relación muy estrecha. Sí. Pero si el PLD y yo somos incompatibles con el lenguaje, Hipólito y yo, en términos políticos, no humanos, en términos humanos nos llevamos súper bien, ¿eh? Relajamos mucho, pero yo en política no lo entiendo. Pero quédese con Carolina entonces. Claro, Quédese con la prima. pero sin negar, Hipólito es una gente muy noble. Sí, Ahora, o- Noble, pero, noble. Él no tiene por qué quedarse con nadie porque él tiene luces para que otros estén con él. No, él no se puede quedar afuera. No, No, él no, lo lo que dijo te quiero ahorita. decir es que No, ni se va a lo quedar estamos fuera. ubicando. Ya en yo que tiene entendí que después agregar de Yo la me su- quedo con la Él tiene familia, luces, olvídese de eso. luces, talento y No, capacidad no, para no, No, tener pero su ya él proyecto. dijo que no se va a quedar fuera. Pedro, quédese en la familia. Quédese en la familia. Olvídese de eso. En la familia dominicana. Pedro, para usted, ¿cuál ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana? Eso es difícil porque prácticamente lo mismo. Tú sacas gobierno de Juan Bosch, otra cosa, gobierno de Ulises Francisco Espaillat, otra cosa, pero después de ahí no creo que haya marcadas diferencias, salvo los primeros años Así es. de los primeros gobiernos, que son buenos, Todo eso y los es últimos 2 años empieza ya a corroerse el Ahora, Estado. le- Esos son los 2 únicos gobiernos donde la corrupción no era el norte. Don Pedro, Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch. Pero- Para mí los mejores presidentes, y duraron poco, ya sabemos. Por voy eso, a hacer claro. otra sugerencia. Haga usted un movimiento independiente entonces. ¿Para qué? Ah, pero Luisín, los lanzamientos de hombres son difíciles. Pedro, vamos a sacarlo de la política, Pedro. Mire, vamos a sacarlo de la política. Ha planteado el presidente Luis Abinader ante la imposibilidad de empujar una reforma constitucional como él quiera. La creación de un Ministerio de Justicia para quitarle al Ministerio Público esa parte administrativa de la que Miriam Germán Brito se quejaba hace un tiempo, que es una carga para el Ministerio Público, y decía que ella no entiende por qué el Ministerio Público debe estar administrando cárceles, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted de eso? El Ministerio de Justicia es muy común en muchos países. Es muy común. Y yo lo que he leído en la prensa, porque no he leído el proyecto completo, yo lo veo bastante positivo. La Procuraduría General de la República no puede estar inmiscuyéndose en el régimen penitenciario, por ejemplo, en el INASIF, por ejemplo, en que hay que pintar una cosa, por ejemplo. La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, debe preocuparse por perseguir a quien viola la ley. Más nada, más nada. Y eso yo creo que va a ser un elemento importante para que el Ministerio Público, que está sobrecargado de casos, también por lo menos se libere un poco de los asuntos administrativos. No he leído completo el Pero proyecto está de ley. acuerdo con la pregunta, está de Sí, acuerdo sí, con claro, el ministerio. la filosofía del proyecto. Parece- tiene buena intención. Sí, sí, la intención es buena. Mire, un poco de usted, ¿de qué usted vive? ¿Usted sigue con el bufete de Sí, yo soy abogado. Nadie es perfecto, perdónenme. Claro. Sí, soy el abogado. otrora y gran bufete de abogados que tuvo muchos casos grandes? ¿Se mantiene? Se ¿Dónde mantiene está? En los jardines de Santiago de los Caballeros. ¿Cuántos abogados tiene la firma? Hemos tenido a veces 20, a veces 13, a veces 15. Siempre evalúa todo eso. ¿Y ahora cuánto tienen? 13, 14. Yo también tengo mi proyecto de personal, también de oficina. Es decir, que usted vive del derecho, o sea, tiene muchos clientes. Sí, sí, sí. ¿Y a veces no colinden esto con el tema político? No, colinda
con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me gustan los medios de comunicación y los ejerzo mucho en Santiago. Yo decía, caramba, es imposible uno ser imparcial hablando cuando uno es abogado en ejercicio. Porque siempre hay, bueno, hay Tantos choques de intereses. los intereses. Y dice uno, caramba, no. Y a mí me pasó una anécdota que yo la refiero mucho de la trascendencia, la importancia que es estar en los medios de comunicación y la responsabilidad que eso implica. En una ocasión, yo le pido a Roberto Rosario, nunca lo olvido, un favor de que dejara en la Junta, de la Junta. de que dejara en la Junta Central Electoral a una persona paralítica. Un disparate. Y él me dijo, Pedro, claro, no va, había muchos cambios, y lo deja ahí. Yo, en un programa, en el Canal 29 de Jaime Tomás, tengo un ataque crudo, contra la Junta Central Electoral. Y cuando voy a empezar a atacar, me acordé del favor que me hizo. Y me dijo, dije yo, caramba, no tengo moral para atacarlo. Y dije, yo tengo condiciones para ser imparcial cuando un pequeño favor influye en un comentario que yo voy a hacer. Que serán grandes favores. Así es. Sí, O sea, así es complicado. Buen ejemplo. Sí, buen ejemplo. Mire, ¿y cuáles han sido los casos más grandes que usted ha manejado como abogado? Hay sucesiones, los casos de sucesiones. Ah, Casos que también son complicados. Son casos penales también muy fuertes. Esos son los casos más fuertes que se han manejado. Caso penal que usted recuerda que tuvo, Hay asesinatos. ¿cómo cuál? Uno, por ejemplo, en Mao, donde una pareja le dio 6 balazos. Hay casos humanos muy fuertes, muy fuertes. ¿Y usted lo gana es como los abogados que dicen lo intenté pero no se pudo? Más o menos el 80% de casos. Sí. ¿Lo ha ganado? Sí, sí. ¿Y deja dinero un bufete de abogados? Depende. ¿De no, qué? el ejercicio del derecho tiene muchos vaivenes. Hay días que te va mal, meses que te va mal, uno consigue un buen caso, se recupera. No son entradas constantes. Pero sus Y hay- muchachos se han educado bien con Sí, esos sí, sí, ingresos. sí, 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 sí. ¿Usted necesita otro picoteo además del No, derecho? No. Tiene ¿Y cómo llegan los abogados? ¿Usted los llama? Dependiendo de los casos, uno subcontrata a alguien o los mismos abogados que están, dependiendo de los casos. No, ¿cómo le llegan a usted? Usted pone un anuncio, estoy aquí. No, además que está prohibido en términos éticos Sí. la promoción de los abogados, pero van los clientes. Los clientes van. Y usted no ha tenido altas y bajas que ha pensado en algún momento, tengo que cerrar esto, no, la luz está muy cara, eso. Hay veces que es un poco difícil. Por ejemplo, hace unos días, o sea, uno ha tenido sus altas y bajas. A nosotros nos ha ido muy bien en algunos periodos. Por ejemplo, en el periodo de Hipólito Mejía, a nosotros nos fue bastante bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Pues entonces usted debe llevarse. Vámonos con Pero fue independientemente de No, todo. pero le fue bien gobierno porque el clima dominicano. de gobierno tiene que dar. Y usted se pone la toga y eso. Sí, claro. Mire, muy don bien. Pedro, usted no ha decidido, por la misma línea de Luisín, voy a cerrar esto, le dice a su mujer, a su hijo, mira, voy a hacer esta vaina, ya no va ¿Y a de qué seguir vivo? esto. No solo de pan vive el hombre. Don Pedro, mire, Ay. usted hablaba de que su oficina maneja muchos casos de sucesiones y casos penales. Eso implica que el abogado también corre un gran riesgo. En Santiago hace poco mataron a un abogado Sí. en la puerta de su casa, se iba a buscar un periódico. Pero además, en Santiago hay una gran delincuencia, un gran auge de la inseguridad ciudadana. ¿No le preocupa a usted manejar tantos casos de sucesiones y casos penales? ¿Su seguridad? ¿Usted está bien protegido? No, eso ¿Usted no. anda en Santiago normal? así, Normal, libre Sí. y soberano. O sea, no hay... Y- Y también en Santiago se exagera un poco la delincuencia. Bueno, Por ejemplo, los datos que yo tuve... explíquenos, porque uno ve de aquí una cosa los y datos usted que yo vive tengo allá. por lo menos Sí. de hace un año o dos. Ujú. El índice de criminalidad era de un 6% en Santiago. Oh. De los más bajos de América Latina con relación a la proporción de sus habitantes. ¿Y ahora? Ahora quizás ha subido un poco, pero también se exagera bastante. Santiago tiene, en cuanto a la población, muchos medios de comunicación. Y es natural que Sí, se haga tiene- eco ¿Usted de entiende ese que tipo eso es de parte cosas. de la Sí. difusión de los medios de comunicación? No es, La exageración. no es responsabilidad de ellos, es su trabajo. Es su trabajo. Pero hay un elemento en Santiago que se debe tomar en cuenta, que yo lo observo desde aquí, no sé si usted lo observa allá, que al parecer hay bandas de sicariatos que operan, porque de varios casos que se han presentado en los últimos tiempos, dan la señal de sicariato. Pero el abogado, una señal de sicariato. La patrona que mataron, da una señal de sicariato. Y así le pudiéramos citar otros casos. Mira, el sicariato, el dato que te voy a dar desde hace muchos años. El 90% del sicariato en República Dominicana no se resuelve y la mayoría no se sabe. Oh. Y segundo, nosotros tenemos un concepto del sicario de que es una persona, un profesional, que viene con un rifle, con una mira telescópica, un tipo que calcula todo. Aquí el sicariato son 2 jovenzuelos que le dan 5,000 pesos para que compre droga.
Ese es el sicariato A famoso A dominicano. propósito de eso, ¿usted ha tenido de cliente algún narco, algún capo? No, Y si va un capo, un narco, ¿usted lo atiende? lo atiendo, pero no asumo la posición. Y si, De- va, de- y si va a Mantequilla y le pide que le dé una asesoría Mantequilla, ¿qué Le usted- regalo un pan. A que se lo coma. ¿Usted no atendería a Mantequilla? Lo atendería, gozaría un mundo y haría varios artículos narrando sus Pero no, experiencias. no sube al estrado a defenderlo. No, no. O sea, que usted tiene sus selecciones. ¿Usted es aguilucho? Gracias a Dios. Es que no hay nada más hermoso en la vida que ser aguilucho. Pero- Ni estadio más alegre en el pero mundo que el Su estadio hermano es Cibao. estrellita. No. Francisco es estrellita porque le daban pena a las estrellas. Pero sin embargo, Y porque admiraba a César Cedeño. pero usted tiene una contradicción. Le gustan las águilas de Sevilla y azul. Le tenemos una inscripción abierta en el Licey. ¿está bien? ¿Pero para qué? Señores, no hay nada más aburrido que la mascota del Licey. Es una mezcla de marmota, de jutía, de ratón, de tigre. Una cosa sin personalidad. ¿Cuál es su merenguero favorito? Hay tantos, hay tantos. No, dígame uno. Rafa Rosario. ¿Qué canción le gusta de Bad Bunny? No conozco ninguna. Y de Pablo Milanés. De Pablo Milanés me le gusta encanta. la música típica Y el merengue. y la bachata, ese No, no, merengue hay- típico. hay ¿Cuáles bachata. son los suyos allá en la bachata y la música El típica? merenguero típico para mí por excelencia es Tatico Enrique. Las 7 pasadas. Pues Tatico no es Bueno, Tatico. murió. ¿Y de la Juanita actualidad? Morey, el prodigio. El prodigio. El prodigio. Ay, ¿usted no le gusta Fefe la Gran? Fefita Grande, genial. Vamos a hablar inglés. Y Giovanni Polanco. Giovanni Polanco, genial, genial. bueno. Yo jugamos ajedrez juntos. Eh. Pero yo tengo mi top one de artistas, se lo puedo decir rápidamente. Silvio Rodríguez primero, Juan Manuel Serrat segundo, Joaquín Sabina tercero, Luis Eduardo Aute cuarto, Alberto Cortés quinto, Víctor Manuel sexto, Juan Luis Guerra séptimo, Chico Walker octavo. Oye. O sea, y la mujer que más me encanta escucharla cantar es a la negra Mercedes Sosa. Usted tiene un oído fino. Ah. Mercedes, soy débil con Mercedes. ¿Cuál es el libro que le ha roto? No, pero espérate antes del libro. ¿Cómo no? Te voy a decir los libros que me han roto. No, antes del libro, espere. Un momento, ¿cómo ¿Con qué no? usted acompaña esa música? No me diga que con agua, Pedro. No, ahora que. Por Dios, que me voy de aquí con no, este día no, y no. me voy. Se le ve que no Por lo menos, diga, dé la respuesta para después. déjame ver. Mayo, No, Mayo. con Jesucristo haciendo milagros. con agua. Mayo. ¿Usted no bebe? Sí, sí, claro. ¿Y qué es la pregunta? ¿Qué es lo que Jesucristo usted- haciendo milagros. ¿Pero qué es lo que bebe? Mi libro Vino, favorito. vino. Yo tengo ahora mismo un autor que, Se fue. que me fascina, que es Saramago. Saramago para mí es fuera de serie. Pero no se entiende a veces. José Saramago, sí, genial. Es que escribe sin puntos, sin coma, te convierte en la mayúscula rápido, párrafos largos. Pero Saramago para mí es lo máximo de la literatura, aunque murió recientemente. Y libros que me han impactado de él, Ensayo sobre la ceguera, fuera de serie, me impactó El perfume de Patrick Susskind. Mucho. El túnel de sábado. ¿Y de autores dominicanos? Bueno, Juan Bosch. De autores dominicanos, Juan Bosch. Y los cuentos de Virgilio Díaz Grullón. Eso es una joya. Y hay un libro que lo tengo casi como cabecera, que son cuentos de política criolla, de Emilio Rodríguez de Morici. Muy bueno. Emilio Una cosa fuera de Y serie. Balaguer. Qué extraño que Es que- en esta conversación de casi una hora usted no ha hablado de Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, que es de Santiago. Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Yo podría hablar mucho de él y muchas anécdotas que tengo de él. Muchas la leí. Hubo una que la leí, si mal no recuerdo, en el libro Historia de mi voz de Manuel del Cabral, que conocía bastante a Balaguer. Y Memoria de un cortesano en la El- era de Trujillo. La leí, pero la noté como muy irresponsable. ¿Por qué? Decía cosas y no decía cosas. Y ahí narra en ese libro una experiencia de Ercilia Pepín con Sergio Hernández, que ojalá después no hay tiempo, uno poder hablar sobre ella, que aparentemente no fue correcta. Y la de Pero- las hermanas del que una persona botó el agua. ¿Qué le pareció ese Sí, episodio? cuando era tísico y eso, es posible que sí. Balaguer tuvo muchos rencores Mire, sociales. don Pedro, esa familia que es tan cosa, tan rica en muchas... los Fadur, ¿qué le parece el doctor Fadur? Que a mí me encanta, aparte de sus cosas. Es una familia pintoresca, Sí. interesante. Y doña Rosita, que la conocí, Sí. yo gozaba mucho con ella. Hay muchos cuentos que no se pueden decir. Pero ella tenía un concepto de justicia genial. Sí. Lo que era justo, lo hacía, no importaba que fuera legal o no. Y el doctor Fadur ahora con esas cosas, hacer esos programas. Es una persona muy culta, muy Sí. culta. Naturalmente no comparto su forma. Sí. Creo que se pasa, pero es parte de la idiosincrasia dominicana. Bueno, jóvenes, muy bien. Me gustó lo de su hermano con César Cedeño. Sí, sí. Me gustaría, no sé si sé que le dio una ojeadita a La sombra de mi abuelo, de la nieta de Trujillo.
No sé si usted le dio una ojeadita a ese libro, A la sombra de mi abuelo. No. Me gustaría que le diera, Voy a leer. usted que es un gran intelectual. El ¿Y problema, Blanquita el Trujillo, cómo problema se llama? de esos libros es que me recuerda la esposa de Trujillo, que era una gran intelectual, y otra gente le hacía los libros. Entonces, Gracias. Ustedes ven que hay un Domínguez Brito que, como su hermano, es político, pero es un intelectual, es un santiaguero y tiene muchas, pero muchas facetas. Esperemos la noticia. Sí, lo único que no dijo para dónde que se va, ni dijo que bebe. La religión suya, católico. católica. Pero respeto a todo el mundo. Y la buena música la acompaña con un té. Con un té. Con un té, con un té caliente. Los té se abren, mira. No, ¡puff! La Super 7.